Bueno, alumnos, continuando con la clase de método numérico, vamos a ver algunos comandos básicos en computación o en la computadora para poder establecer algún criterio de aproximación. Los comandos básicos en un computador básicamente está orientado a la resolución de un problema, en donde uno tiene que escribir un cierto programa y ejecutarlo para determinar una solución. Acuérdense que el método es netamente de aproximación y esto requiere entonces de un buen número de pasos en la cual va a ser bastante tedioso hacerlo de forma manual. O sea, las computadoras van a ayudar mucho a que esto se reduzca y nos dé una mejor aproximación. Para la creación de un programa se tienen digamos, estas secuencias de solución, ¿no? Primero viene el análisis del problema, el diseño de un algoritmo adecuado a la naturaleza del problema, se traduce esto en un cierto, digamos, lenguaje informal, pasando para un lenguaje formal, luego se realiza el corrido del programa para hacer el análisis respectivo. En todas ellas siempre hay una retroalimentación, porque para diseñar un algoritmo, por ejemplo, uno tiene que establecer bien los criterios en la cual van a estar involucradas el proceso. Entonces vemos nosotros que la creación de un algoritmo justamente es la parte principal de, de una solución. Eh, para la presentación de un algoritmo se requiere de mucho conocimiento de lógica, porque si uno no maneja el tema lógico, va a ser bastante complicado que uno pueda plantear una determinada solución. Los métodos numéricos básicamente son una secuencia repetitiva de pasos básicos, que puede ser suma, resta, multiplicación, división, yendo a la parte de base. Pero si no se tiene si no se traza un buen camino, un recorrido en el cual va a circular esos datos, va a ser bastante difícil que uno pueda tener esa solución. Los algoritmos son innatos. Cada persona puede desarrollar un algoritmo diferente a otra persona. Los algoritmos mm, nos sirven como una herramienta lógica de cómo yo puedo resolver un problema. Solo el algoritmo, ¿no? Solo el algoritmo me va a dar a mí eh, la aproximación requerida para determinar la aproximación hacia un problema planteado. No todos los métodos de solución pueden ser expuestos o pueden ser puestos en práctica. Y para que un procedimiento pueda ser implantado debe ser preciso, definido y finito. Preciso porque tiene que estar realizado una buena consistencia, definidos, bien definidos y ordenados, pasos precisos en la cual se va a establecer un determinado cálculo. Tiene que estar definido, bien definido, porque si se obtiene dos veces, o si se sigue dos veces, se obtiene el mismo resultado cada vez, ¿no? O sea, si no se define bien, se puede obtener un mismo resultado cada vez que se está ejecutando el programa. Entonces no hace ninguna aproximación, simplemente está girando en base a un solo valor. Y el tema de infinito porque no debe irse, digamos, el cálculo al infinito. O sea, cada vez que yo voy a ir a encontrar una solución, este debe ser comparado con el valor anterior, de tal forma de que no se encuentre muy disperso el valor anterior con el nuevo valor. Un procedimiento método es un procedimiento método para hacer un problema que cumpla ciertos requisitos y se puede dar por tanto la siguiente definición, ¿no? Básicamente, un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una secuencia de pasos definidos, ordenados y finitos, que vendría a ser básicamente lo que es un algoritmo, ¿no? Luego de pasar
Luego de desarrollar el algoritmo, lo que se hace es, se recurre a un cierto lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Es una herramienta que me interpreta cómo desarrollar una solución a un problema. Un lenguaje de programación interpreta órdenes que uno le puede ir dando, de tal forma de que la solución se va dando en base a criterios de aproximación y se puede ir estableciendo el resultado en base a las aproximaciones que se van obteniendo en cada iteración que va realizando un lenguaje de programación. El lenguaje de programación interpreta el algoritmo, solicita alguna entrada o una información, luego procesa esas operaciones que están en función del algoritmo planteado y al final se obtiene o se da como salida los resultados obtenidos. Esto, por ejemplo, puede ser un algoritmo para preparar un algoritmo cualquiera, en este caso, para preparar una taza de té, ¿no? En la cual las entradas vendrían a ser la tetera, la taza, la bolsa de té. La salida vendría a ser justamente el objetivo, en este caso, que es la taza de té. En el inicio del algoritmo yo puedo hacer, ¿no? Tomar la tetera, llenarla de agua, encender el fuego, poner ciertos pasos que me van a conducir a dónde, a justamente a obtener una taza de té. Esta sería entonces la presentación de un algoritmo en la cual me dice cuáles son los pasos bien definidos y ordenados y de forma finita para la consecución de un problema, en este caso, la preparar una taza de té. Lo que están viendo ustedes aquí es la preparación del algoritmo utilizando un lenguaje informal. Este se le conoce también como un pseudocódigo y ya vamos a ver más adelante cómo trabajamos con esto, ¿no? Siempre los programadores empiezan utilizando una herramienta bastante conocida que son los diagramas de flujo. Antes de preparar un código o un pseudocódigo, siempre se empieza por preparar lo que se le conoce como diagrama de flujo. Y para preparar un diagrama de flujo uno tiene que conocer cuáles son esos elementos que me pueden permitir desarrollar un diagrama de flujo. Tenemos esto para inicio y final de un algoritmo o de un diagrama de flujo. Entrada de datos. Este es entrada por teclado. Ya no se está manejando. Esto es bastante antiguo. Se manejaba antes en la época de los 70, los 80, cuando estaban de moda en las computadoras. Esta es una llamada a una subrutina, digamos una función que puede estar definida en un punto H, por ejemplo, en programas. Este recuadro me indica procesos o cálculos que uno puede establecer dentro de su algoritmo. Toma decisiones que puede ser también interpretado por esta otra que es un símbolo de iteración. Y esta vendría a ser la representación de ya sea por pantalla o por impresora, ¿no? Este círculo se le conoce como un conector entre la misma página y este es un conector entre otras páginas, ¿no? Y lógicamente el uso de las flechas es bastante importante porque en ella me define cuál es la dirección del algoritmo. Una vez que uno determina cuál es el diagrama de flujo adecuado, utiliza un lenguaje informal para plantear la solución que se ha dado que uno establece en el diagrama de flujo y luego este es codificado en un lenguaje que puede ser pues cualquiera de los conocidos, ¿no? Este es un lenguaje Fortran que se manejó bastante en los 60, en los 70. Ahora tenemos los Visual C, Visual Basic, Visual Fox, todo lo Visual que por ahí podemos tener y cualquier otro lenguaje nuevo que ha salido últimamente como es el Java o algún otro lenguaje que probablemente ustedes dominen y puedan ser aplicados. Ojo que los lenguajes de programación en su mayoría todos presentan el mismo formato. ¿De acuerdo? Solamente hay que saber cuál es de manera o la forma de escribir
una sentencia o una instrucción para poder escribir en diferentes lenguajes de programación. Este, por ejemplo, es la presentación de un diagrama de flujo y un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, acá me piden calcular la altura de una persona en pulgadas y empieza a partir de altura en centímetros ingresada por el teclado. Entonces lo que pide acá es leer la altura, hace la conversión respectiva, pasa de pulgadas a pies y le escribe justamente el resultado, ¿no? De la altura de una persona en pulgadas y en pies. Vendría a ser, esta es la representación gráfica y esta es la representación en un lenguaje informal. Lógicamente que después vendría a ser vendría a darse la presentación en un lenguaje formal, ¿no? La estructura secuencial básicamente es esta, donde yo indico a través de las flechas cuáles vendrían a ser los pasos a seguir para la solución de un problema. Esta es una estructura de control condicional en la cual yo defino si es que un cierto valor cumple un criterio y si es así continúa y si no vuelve a repetirse, ¿no? Bastante utilizado en los algoritmos. Se utiliza bastante para poder establecer si la aproximación se va dando o no en un cierto problema. Esa misma estructura de control se puede plantear de la siguiente forma, ¿no? Una estructura de control condicional en la cual si es que cumple una cierta condición hace algo, en todo caso puede continuar, ya depende del programador qué es lo que ejecuta después de que se cumpla o no una condición. Vamos a ver por ahí un ejemplo de cómo podemos establecer o cómo podemos trabajar con una estructura de control condicional por ahí en algún ejemplo, ¿no? Esta es una estructura condicional doble, o sea, si cumple un cierto criterio pueda de alguna u otra manera preguntar nuevamente si aparte de este criterio puede aparecer un criterio adicional, ¿no? Eso se da. En caso contrario, si hace algo, puede plantearse resolver otra, otra solución. Instituto de control doble if else, ahorita lo vamos a ver. Con este ejemplo yo creo que se va a poder establecer mejor cuál es esa, cómo se plantea esa estructura condicional, ¿no? Por ejemplo, lo que se pide es que calcule la raíz de una ecuación cualquiera de segundo grado. Acuérdense que la presentación de una ecuación de segundo grado tiene esta forma, ¿no? Donde tengo digamos, los coeficientes, tengo los exponentes y en base a esos coeficientes y exponentes yo puedo establecer cuál es la solución de este problema, ¿no? Acuérdense que la solución o la raíz vendría a ser o vendría a darse en función a la cantidad de grados de una ecuación. En este caso, tengo grado 2, entonces quiere decir que voy a tener dos soluciones para este problema. La solución, primero se hace el análisis, la solución parte por establecer, digamos, o utilizar esta fórmula que se tiene o que se conoce, ¿no? Para determinar la solución de una ecuación de segundo grado utilizando la ecuación cuadrática. En este caso es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. ¿De acuerdo? Para esta solución yo tengo que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, el elemento que está dentro de la raíz se le conoce como discriminante. Y este valor me va a dar algún criterio para poder establecer si se tiene la solución o no. Porque si esto es mayor o igual que 0, quiere decir que la solución está entre el campo de los reales. Pero si esta solución me da un valor menor que 0, y como saben ustedes, raíz de un valor negativo no existe,
y solamente existe en el campo de los imaginarios. Entonces, este discriminante me va a dar de alguna forma alguna luz de si es que se tiene la solución o no. Lo mismo sucede con el denominador, ¿no? ¿Qué pasa si este coeficiente es a es igual a cero? Y automáticamente si es a igual a cero, esta ecuación no me sirve. Y aquí en mi pregunta, esta se convertiría en una función lineal ya no de segundo grado, ¿no? Sino de grado 1. ¿De acuerdo? Para plantear esta solución, presenta el siguiente algoritmo, ¿no? Uno puede establecer, por ejemplo, determinar el resultado en función al discriminante, o si se puede encontrar o no una solución que va a estar en función de este valor que es el discriminante. Entonces, para la solución presenta el siguiente diagrama de flujo en la cual hago el inicio, realizo el ingreso de los coeficientes A, B y C, leo esos datos A, B y C, calculo el discriminante y hago la siguiente pregunta para justamente ver cómo se aplica esta estructura condicional if, ¿no? Digo, si el discriminante es menor que cero, quiere decir que la solución se encuentra en el campo de los imaginarios. Y en todo caso, la solución se va a dar en función al cálculo de x1 y x2, en función a la ecuación, a la función numérica que se ha visto acá. Entonces se va a tener que establecer una suma o una resta para determinar cuál es cuál sería la solución de esa ecuación de segundo grado. Entonces, una vez que yo determino x1 y x2, presento la solución del problema. En este ejemplo no he hecho la consistencia en relación a lo que se hizo la observación, ¿no? En la cual si a es igual a 0, entonces esta es una función lineal y la ecuación cuadrática no es dable. Esa condición lo puedo plantear antes de empezar a resolver, ¿no? Si a es igual a 0, que no haga nada porque ya está invalidada esta función como una ecuación lineal. ¿De acuerdo? Luego de plantear este diagrama de flujo, lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es la presentación de ese mismo diagrama utilizando un lenguaje informal o un pseudocódigo. En este caso, voy a pasar tal y cual lo he descrito en el diagrama de flujo, cuáles son los pasos a seguir para la solución del problema, ¿no? Utilizando un lenguaje informal lógico. ¿De acuerdo? Entonces, este sería entonces antes de pasar a un lenguaje formal, ya sea en Visual o el lenguaje antiguo como muchos probablemente lo manejen hasta ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería una forma de poder desarrollar, por ejemplo, planteando ya sea a través del lenguaje informal, muchos utilizan diferente lenguaje informal, o en todo caso utilizando un diagrama de flujo para poder determinar la solución del problema en base justamente a un método computacional. ¿Ok? En las diapositivas ustedes van a poder apreciar diferentes formas de poder aplicar las estructuras de control condicional, ¿no? Ya sean simples o dobles y que pueden estar planteadas dentro de un cierto lenguaje de programación. Puedo utilizar los operadores también, están dentro de eso. Voy a utilizar también o voy a emplear también estructuras de control repetitivas, como se le conoce bastante el para, en algunos casos considerar también el para, que es lo mismo que hacer procesos repetitivos hasta un cierto criterio de detención. Se va a detener cuando se cumple un cierto criterio, ¿no? Y eso puede ser, por ejemplo, para calcular la suma de los n primeros números impares. ¿Qué voy a hacer para determinar si un número es impar? Simplemente lo divido entre 2 y si su eh, residuo es igual a 0, será un número par, y si su residuo es igual a 1, podemos establecer que es un número impar, ¿no?
Esto lo puedo dejar a ustedes como un ejemplo para que puedan desarrollar un diagrama de flujo en la cual pueda establecer la suma de los primeros números, de los n primeros números impares, ¿no? O sea, el ingreso de datos va a ser, por ejemplo, 10, n es igual a 10, y voy a empezar con 1 hasta 10. Y cada vez que voy a ir avanzando, por ejemplo, 1 dividido entre 2, residuo 1 es impar. 2 dividido entre 2, residuo 0, ya no es par, entonces ya no lo voy a sumar. 3 entre 2, residuo 1, impar, ¿cierto? O sea, en función entonces al residuo yo voy a determinar si el número es par o impar. Si es impar, lo que voy a hacer es utilizar un acumulador para ir juntando todos los números que voy a ir examinando, entonces voy a determinar la suma de los n primeros números impares de esa forma. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Se le va a pedir más adelante cómo han pensado plantear la solución de este problema. ¿De acuerdo? La función repetitiva while es parecida al for, con la única diferencia de que en el for el conteo es automático y acá yo le debo dar ciertos criterios de control, ¿no? Ya sea a través de un contador o a través de los resultados que se van a ir obteniendo en los pasos de mi algoritmo. Existen ciertos comandos que van a determinar la terminación de un problema, ¿no? Algunos comandos como break o continue me sirve básicamente para salir del programa si es que yo he cumplido cierto criterio de detención o cierta solución al problema planteado. Switch que ya no se va utilizando, esto se va utilizando con el if, else if, por ejemplo. El else if que se viene utilizando bastante si es que va a encontrar cierto criterio de solución, ¿no? Acá hay otro problema que también se está dando, por ejemplo, si yo tengo dos números reales A y B, ¿no? Y el símbolo es el carácter de un operador, ya sea más, menos o cualquiera de ellos, lo que me pide es que determine la operación ASB, sabiendo de que se puede tomar cualquiera de estos, ¿no? Entonces, esto voy a resolverlo utilizando probablemente este switch, porque va a decir, ¿no? Si es asterisco o si es más, si es menos, si es una raya oblicua, entonces va a hacer cierta operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división, ¿no? También lo dejo ahí planteado para que puedan el alumno explayarse o plantear diferentes métodos. Existen funciones internas que van a permitir no cargar mucho la solución del problema. Por ejemplo, estas funciones internas pueden ser librerías que ya tienen un cierto cálculo. Por ejemplo, en ciertos lenguajes de programación aprovechan la funcionalidad, por ejemplo, de MATLAB. Envía la información, resuelve datos, envía información y yo interpreto esa información y voy encontrando una solución al problema planteado, ¿no? Vendría a ser esas funciones internas, básicamente me sirven para no estar repitiendo procesos que ya están establecidos de manera estándar, ¿no? Son también algoritmos, son códigos en la cual resuelve un cierto problema en función a la información que se le está o que está llamando la rutina. Algunas funciones externas, bueno, lo dejo ahí para que revisen si manejan el tema de MATLAB, por ejemplo, van a saber que esta es una función en la cual está llamando una función personalizada en la cual está calculando en función a seno o cosenos, dependiendo mucho del problema que se está planteando, que se está pidiendo resolver. Les voy a dejar unos problemas que ustedes van a ir manejándolo en función a los diagramas de flujo que se les está planteando, ¿no? Lo que se pide, por ejemplo, es dado un número entero, me pide que determine la sumatoria de 1 entre 2 elevado a la k, empezando con k igual a 0 hasta n, ¿no? O sea, esto lo puedo resolver utilizando el for o el while también. El otro problema vendría a ser a un número natural imprimir imprimir la lista de sus divisores, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene un número?
Básicamente, cuando es un número divisible por otro, cuando es divisible por uno o por sí mismo, ¿no? Algunos criterios de matemáticas también son importantes. Esos problemas se los voy a dejar planteado para que ustedes lo puedan ir viendo, y en la siguiente clase vamos a ver cómo solucionamos a estos problemas que se les está dejando. Gracias.